Vamos a ver. Ahí va. Bueno, gracias, gracias. ¿Cómo están? Qué alegría volver a encontrarnos por última vez, por ahora, en este espacio al menos. Bueno, hay marchas, hoy vamos a hablar de marchas. Hoy vamos a tener un encuentro más breve que el de la semana pasada, más cortito, porque nos había quedado, gracias a la buena voluntad de ustedes de quedarse un poquito más. El jueves pasado nos quedó un solo tema por ver, que es el tema de los enfoques de la reacción social, este tercer momento del que habíamos anticipado la vez anterior, así que vamos a hablar de estos temas y me parece que pueden ser un buen contexto para después hablar de marchas y demás, a pesar de que yo presento esto y me voy a tener que ir por otro compromiso un poco rápido hoy, pero bueno, va a quedar el tema ahí dando vueltas para que Luis lo pueda retomar. Eh, Voy a empezar a compartir, yo también soy bastante analógico, así que vamos despacito, por acá. Ahí me parece que estamos. Ahí vamos. Bueno, nosotros la clase pasada habíamos estado conversando, o por lo menos yo hablando un montón, pero ustedes también participando, sobre dos momentos que nos parecían claves, que eran los momentos de la ilustración y del positivismo criminológico, como dos momentos que habían marcado ciertas maneras de ver y de pensar las cuestiones penales eh, que han sido desde entonces y hasta ahora muy decisivas para entender nuestra legislación, nuestras prácticas judiciales, nuestras discusiones, conversaciones públicas, nuestra manera de abordar los temas penales y sobre todo ese muy limitado repertorio de respuestas que suelen aparecer frente a un problema que es definido de esta manera. Eh, Decíamos ahí que son problemas que no tienen que ver específicamente con las políticas de droga, pero las políticas de droga, en el momento en que definen a su objeto como delito, terminan también encarrilando este tema, trayéndolo hacia estas maneras de pensarlo, de tramitarlo y de discutirlo. Nos queda por ver un tercer momento que también es muy importante, que quizás no tiene un impacto tan claro en temas penales, pero sí. Primero es interesante de ver porque nos acerca un poco más al estado actual de la discusión y la manera de encarar estos problemas. Y además también le da un poco de pie a esto que decía Luis. Nos permite entender por qué nos movilizamos, por qué marchamos, por qué ciertas expresiones que en el contexto de la ilustración y el positivismo serían fuertemente disruptivas y amenazantes, hoy en cambio están vistas de otra manera, ¿no? Este tercer momento viene a ser en buena medida una contracara de todo lo que vimos la clase pasada o el encuentro pasado, el jueves pasado, y es ese momento que ubicamos hacia los años 1960 del siglo XX especialmente, con lo que se llaman enfoques de la reacción social o teoría del etiquetamiento como un enfoque concreto de la reacción social. Un movimiento, un momento de la historia de las ideas penales o un momento de la historia de la criminología que tiene como epicentro los Estados Unidos, pero que en realidad se replica en diferentes partes del mundo, en Europa también, e incluso va a tener bastante incidencia en cómo la Argentina y Latinoamérica en general, a partir sobre todo de los años 70, va a empezar a trabajar estos temas. Pero bueno, Estados Unidos fue quizás el lugar donde estos enfoques se instalaron con mayor fuerza, estas cuestiones se discutieron, y nos vamos a basar en un libro en particular y un autor en particular como una muestra de estos enfoques, como una muestra representativa, pero que por supuesto no agota todo este movimiento. Una época, los años 60, de fuerte crítica a la noción de autoridad. Eh, digamos, cuando los historiadores observan las sociedades occidentales y especialmente los países centrales como Estados Unidos, suelen definir Eric Hobsbawm, por ejemplo, hasta la década del 50 inclusive como la época de oro, una época de pleno empleo, fuerte integración social y cultural, épocas de sociedades, las de los países centrales, eh, que parecían estar funcionando bien en términos de lo que prometían, en términos de lo que pretendían ser como sociedades, parecían estar cumpliendo esas promesas sociales, ¿no? La idea del sueño americano que se instala a principios del siglo XX como una marca de identidad de la sociedad americana, una sociedad compleja, llena de inmigrantes, personas que
llegan a Estados Unidos, va hablando diferentes lenguas, profesando distintas religiones, con diferentes costumbres, y que de pronto tienen que convivir en un mismo espacio con otras, pensemos en las grandes ciudades americanas de esa época, y que terminan atravesando o bien convirtiendo esas diferencias en algo nuevo, que es esa idea del ser americano, de la identidad del americano, el estilo de vida americano como algo diferente, ¿no? Gente que venía de Europa, qué sé yo, de Irlanda, de Italia, de distintos lugares, que tendía a sentarse en determinados barrios de las grandes ciudades y a conformar como pequeñas comunidades al interior de una gran ciudad que las contenía, pero que a su vez sin perder esas raíces de origen, empezaba a dialogar con otros y a fundirse en una idea común que es la idea del ser americano, del estilo de vida americano. En todo ese proceso que se da especialmente en la primera mitad del siglo XX, fines del siglo XIX, pero especialmente en la primera mitad del siglo XX, el trasfondo cultural importante que lleva a estos sujetos a subirse al sueño americano es esta idea de la integración cultural, ¿no? De construir a través de esas particularidades y diferencias algo nuevo, un nuevo sujeto que sintiera una pertenencia con este nuevo lugar que los albergaba, ¿no? Y, y nosotros vemos en la cultura, en las diferentes expresiones de la cultura, en el cine, en el teatro, en las novelas, en la música, permanentemente estos símbolos de identidad cultural, ¿no? La bandera norteamericana flameando de fondo, el himno americano sonando, una canción que cuando suena nos remite, la reconocemos con mucha facilidad, las primeras estrofas de ese himno, ciertas costumbres, ¿no? Una familia alrededor de una mesa abriendo un pavo seco por el Día de Acción de Gracias, la cultura y los medios de comunicación como grandes difusores de estos nuevos valores americanos, ¿no? Esto que es bastante interesante de pensar, el sueño americano, que tiene algunos parecidos con la actualidad y con algunos componentes de la actualidad, incluso en nuestro país, ¿no? La idea de la meritocracia, que ha estado de moda hace unos años atrás y que permanentemente se retoma, está muy bien abordado por un sociólogo norteamericano llamado Robert Merton, un sociólogo que nosotros acá no podemos ver porque si no esto duraría un montón de horas y no es la idea, pero bueno, Robert Merton dirige a la idea, a la sociedad del sueño americano, una crítica muy interesante, también inserta en la explicación del delito de la conducta desviada. Pero bueno, digamos que este sueño americano, esta sociedad americana grande, abierta a la inmigración, pero a su vez eh, constructora de una identidad nueva de sus sujetos, que garantizaba el pleno empleo, que era la tierra de oportunidades, fue un sueño que se vivió con bastante éxito hasta los años 50. Y si uno ve el cine americano que relata o que retrata, o el cine de esa época o el que retrata esa época, con esos autos muy llamativos, esos bares y esas casas en las afueras, el marido llegaba después de una jornada de trabajo vestido de traje, la mujer lo esperaba con esos vestidos floridos y cuidando a los chicos, uno ve en todo eso familias como muy unidas, familias muy asentadas y prósperas, especialmente desde el punto de vista económico. Eso comienza a romperse en los 60, ¿no? En los 60 aparecen una cantidad de voces que habían estado silenciadas durante las décadas de auge del sueño americano y que empiezan a protestar, reclamar, hacerse visibles y mostrar que debajo del sueño americano había mucha injusticia, mucha desigualdad, mucho descontento, mucha gente que no llegaba, mucha gente que estaba fuera y a la que no se le abrían las puertas, mucha gente que no estaba de acuerdo con esto, ¿no? Y por eso marcamos a los 60 como un momento de fuerte crítica a las nociones de autoridad, ¿no? La autoridad estatal, la autoridad institucional, la autoridad parental, en distintos órdenes de la vida social de los Estados Unidos y también de Europa, lo que antes se daba por descontado, que es la idea de que alguien mande y los demás obedecen, ahora empieza a entrar en crisis. Los 60 son la escena de una cantidad de colectivos que van a salir a la calle a reclamar, como va a pasar también, según nos adelantaba Luis ahora, en Argentina con relación a este tema. Tenemos movimientos pacifistas protestando contra la guerra de Vietnam, tenemos la lucha de la comunidad negra por los derechos civiles, tenemos la lucha feminista, tenemos incluso si miramos Europa, el Mayo francés del año 68,
Tenemos incluso, que acá no lo puse, pero también está, los problemas de las segundas y terceras generaciones de inmigrantes, que van a plantear un desafío muy interesante a esa sociedad aparentemente tan bien integrada. Eh, Generaciones que, si uno las mira en perspectiva, las primeras generaciones de inmigrantes en general llegaban a América, se acomodaban al lugar social, económico y cultural que ese país les daba, aunque sea un lugar más bien marginal, pero bueno, teniendo la experiencia de haber huido de un lugar aún peor, generalmente la Europa de la guerra o de la posguerra, tenían ese registro de estar llegando a un lugar por lo menos más pacífico donde empezar de nuevo y de alguna manera se acomodaban y aceptaban ese lugar marginal. Esa cierta apacibilidad de esos sectores, de esos inmigrantes que se conformaban con lo que América les ofrecía, va a cambiar con sus hijos y con sus nietos, porque sus hijos y sus nietos, a diferencia de ellos, por un lado, habían nacido en los Estados Unidos y por lo tanto eran americanos. Y el ser ciudadanos americanos los colocaba en su identidad cultural en un lugar diferente. O sea, no eran inmigrantes que llegaban a un país extraño y se acomodaban al lugar que ese país les ofrecía. Ya eran jóvenes americanos que se sentían tan legitimados a su porción de la torta como cualquier hijo de americano o segunda, tercera generación de americano. Eh, y entonces esa voluntad o esa aspiración a poder llevarse una porción más interesante de lo que el sueño americano les prometía, empieza a expresarse en disconformidad. Bueno, mis padres, mis abuelos se bancaron esta situación, yo acá me presento con otra clase de reclamos, aspiro a tener otro lugar en esta sociedad. Eh, Todo esto, el existencialismo como una marca de la época, ¿no? Como una filosofía que está muy, muy centrada en los problemas de las angustias generadas por estas situaciones límites, por la muerte, por el sentido de la vida, etcétera, que se van a replantear cuestiones muy, muy esenciales con relación al ser. Bueno, Kerouac, tantos autores que nos hablan de algo que parece ser un fin de época y probablemente haya sido un fin de una época, o probablemente ahí esté cifrada buena parte de por lo menos una crisis importante del sueño americano. Este contexto me parece que es muy interesante para entender a los autores que van a volver a reflexionar sobre el problema del crimen, del delito, de la desviación, pero desde una base fuertemente rupturista. Yo no sé si decir revolucionaria, pero sí fuertemente rupturista. El Estado, las instituciones, el ejercicio de la autoridad vertical pasan a estar cuestionados, pasan a estar en el centro de las miradas y de las decisiones públicas en este momento. Y si nos ponemos a ver este pequeño catálogo de disconformes que se expresaban, vamos a ver que es ampliamente mayoritario. Ya solo las mujeres conformaban una mayoría importante. La comunidad negra, si era una minoría muy, muy ruidosa y muy amplia, digamos. No estamos hablando de grupos marginales, estamos hablando de mucho descontento y mucha movilización contra un orden de cosas que se revelaba injusto, cada uno por los motivos que los convocaran a él. La legitimidad de esa autoridad entonces ya no se daba por descontada. Y esto me parece que es clave, porque tanto en el análisis de la ilustración como del positivismo, no estaba en cuestión que una autoridad definiera que ciertas conductas estaban prohibidas, eran sancionables y debían perseguirse. En todo caso, lo que se discutía eran cuáles eran las razones por las que esas personas se alzaban contra el orden, a qué obedecía esa desobediencia y cómo lidiar con ellas. Pero la idea de que existe una autoridad, de que esa autoridad tenga derecho a imponer determinadas condiciones y tenga derecho a sancionar a quien no las cumple, en principio no estaban dentro del catálogo de preocupaciones de ese momento. Y acá aparece todo un movimiento que nosotros vamos a resumir en un autor y en un libro, como una muestra, pero una muestra importante de todo esto, que es el movimiento de los enfoques, los llamados enfoques de la reacción social. Nosotros vamos a ingresar a esto a través de la obra de un autor que se llamó Howard Becker, que murió hace un poquito tiempo, creo que el año pasado, teniendo más de 90 años. Un tipo realmente fascinante en muchos sentidos, que escribió muchas cosas muy interesantes, pero nos interesa su obra del año 63 llamada Outsiders, un libro que está traducido al castellano, publicado por Siglo XXI, se consigue, incluso creo que circula por internet también, así que uno podría no ir a la librería y encontrarlo también. Eh, Creo que Luis debe tener para compartir, aunque sea el capítulo 1 escaneado, pero bueno, si no, el libro se consigue por ahí.
Lo tenemos Entonces, en la nube. Los capítulos creo que están ya subidos. Los tienen ahí en la nube de bibliografía. Sí. perfecto. Igual lo tengo, lo presto, lo que necesiten. Es un libro muy cortito, muy lindo de leer, que está escrito de manera muy sencilla también, porque Becker era un tipo que promovía la escritura fácil y hablaba en un lenguaje muy coloquial. Tiene cosas escritas sobre cómo hacer una tesis, sobre cómo investigar en ciencias sociales y siempre con esta idea de una comunicación amplia y accesible. Además es una investigación interesante porque es una investigación de campo que indaga sobre dos grupos de marginales, ¿no? Outsiders, lo podríamos traducir como marginales, como grupos que están afuera de la sociedad, y los dos grupos que él elige son los consumidores de marihuana y los músicos de jazz. Dos mundos que en buena medida también se tocaban. Entonces él, para hacer una investigación sobre consumidores de marihuana y sobre músicos de jazz, hace algo así como una observación participante, pero bien participante. Pasa muchas noches yendo a bares nocturnos, a bares de jazz. eh, digamos que la pasa bien, ¿no? Hay gente que para hacer investigaciones de ciencias sociales se va a lugares recónditos de la selva y pasa mucho tiempo viviendo en condiciones muy precarias. Becker, en cambio, decidió pasar los años 60 o fines de los 50 en clubes de jazz, consumiendo marihuana, escuchando música. Él mismo es pianista, él mismo aprovecha para adiestrarse en el ejercicio de la música, tocaba el piano, era un buen músico en este sentido. Seguramente la pasó muy bien y escribió un libro muy interesante acerca no de una mirada desde afuera represiva, ni siquiera de esa mirada como tenían los positivistas de tratar de entender un problema mirando al sujeto como si fuera una criatura a través de los barrotes, ¿no? Alguien raro a quien vamos a examinar desde afuera con una bata blanca. Nosotros estamos bien de este lado, ellos están mal del otro, vamos a ir a observarlo a ver si encontramos su secreto. Becker, ya de la mano de otros autores anteriores, la Escuela de Chicago, bueno, todo un movimiento que se llamó el interaccionismo simbólico, que empezó en la psicología social a principios del siglo XX, decide realizar investigación social, investigación de campo, yendo al campo y participando de esas lógicas, de esas dinámicas. Si yo quiero saber cómo es la vida de los músicos de jazz, en qué cosas creen, cómo definen su mundo, qué aspiraciones tienen, qué problemas tienen, por qué esa vida bohemia y al margen nocturna es rechazada por el sueño americano, calificada como marginal, etiquetada como incorrecta. Bueno, ¿qué hacen ellos para lidiar con esa etiqueta, con esa marca, con ese rechazo? Y para eso, ¿qué mejor que convertirme yo en un músico de jazz y poder vivenciarlo de mano propia? Entonces, este libro es una investigación de campo sobre esos dos mundos que cuenta desde la experiencia de convertirse en un fumador de marihuana, convertirse en un músico de jazz, cómo esas experiencias se reproducen, cómo es el mundo en el que se van desenvolviendo y se van relacionando con otros, cómo es su relación con la autoridad, con la policía especialmente, con los tribunales de justicia cuando tienen problemas de esas características. Eh, pero a su vez es también una proposición teórica, porque él aprovecha esos dos trabajos de campo para decir unas cuantas cosas acerca del orden social y de sus características en términos más teóricos. Becker comienza ese libro en el capítulo 1 tratando de diferenciarse de algunas ideas que componían, decimos acá, los esquemas de interpretación más habituales hasta entonces. Acá estamos hablando de la sociología de la desviación, nosotros no hablamos en este curso de sociología de la desviación, pero bueno, Merton, la Escuela de Chicago, Edwin Sutherland, una serie de autores que en la primera mitad del siglo XX empezaron a mirar los problemas del delito eh, desde un punto de vista de la sociología primero y desde un punto de vista más comprensivo, tratando de entender los problemas antes que desde un punto de vista valorativo, que los juzgara, que les pusiera rótulos. Y él intenta diferenciarse de ellos diciendo, bueno, si uno mira hacia atrás la literatura sobre la desviación, sobre el delito que veníamos recorriendo hasta entonces, podríamos decir de la ilustración hacia ese presente de Becker a principios de los 60, vamos a encontrar ciertos hilos conductores o ciertos puntos de acuerdo. En general, a pesar de las diferencias de enfoque, en la ilustración, en el positivismo, en la sociología de la desviación, en todas estas tradiciones, estaba aceptada la idea de que existe algo así como un orden social, que es uno solo, que es de cierta manera y que no puede ser de otra. Esto estaba presente en todas esas narrativas, ¿no? Para los ilustrados el orden social era aquel contrato social, ¿no? Un pacto que supuestamente las personas habían decidido realizar entre sí
para poder garantizar la vigencia de los derechos que tenían por su condición de personas. Para los positivistas el orden social era diferente, el Estado era un organismo como un cuerpo vivo y las personas que lo integraban eran células de ese cuerpo, pero bueno, también ahí, con otra base, con otra metáfora, había una idea de consenso. Y para la sociología de la desviación, que no la vimos acá, pero la idea del sueño americano también nos hablaba de un orden social, ¿no? La sociedad proponía al éxito económico, a la búsqueda individual del éxito económico, de la meritocracia, como un camino a recorrer, como un camino culturalmente deseable. Ser americano era querer triunfar, esta idea del emprendedor, del sujeto, el self-made man, el hombre que se hace a sí mismo, que entra a un negocio trabajando como cadete y aspira a llegar a ser el dueño, el gerente o el CEO de ese lugar. También nos habla de un orden social consensuado, ¿no? Entonces, estas narrativas siempre terminaban con distintas metáforas, remitiéndose a que hay algo así como un orden social que está dado y que no está en discusión. Ese orden, en todas estas tradiciones y a pesar de sus matices, era más bien presentado como externo a los sujetos que lo integraban, pero compartidos por todos. Todos estábamos de acuerdo, según el momento que viviéramos, en que las reglas que componían el orden social eran reglas por las que valía la pena vivir. También que las normas que regulaban las interacciones habían sido acordadas por todos y por lo tanto los caminos que debíamos recorrer para poder llegar a donde la sociedad nos marcara que debíamos ir eran caminos que estaban aceptados y acordados por la mayoría. Y que frente a ese esquema consensuado, mayoritario, indiscutido, legítimo, existía una categoría de sujetos bastante homogénea entre sí que decidían no cumplir las normas. Acá están los marginales. Los que por razones que en principio no conocemos no se adecúan, no se adaptan, no quieren reconocer aquello que todos los demás sí reconocemos como válido, que es el orden social que nos toca. La criminología, entonces, va a decir Becker, ha venido hasta ahora estudiando esos individuos infractores y tratando de explicar las causas de la desviación. Claro, visto de este modo, que en estos grandes trazos y con matices parece explicar satisfactoriamente a la ilustración, al positivismo, a la sociología de la desviación, pareciera que la criminología estudia una especie de residuo de excepcionalidad. Sujetos que, pese a que todos queremos lo mismo, por algún motivo quieren algo diferente. Sujetos que deciden desobedecer allí donde todos estamos de acuerdo que hay que obedecer, que es bueno, que es conveniente hacerlo, que es justo hacerlo. Sujetos extraños, sujetos marginales. En alguna época fueron locos, en otra época fueron anormales o fueron monstruos, pero en definitiva sujetos que por razones que no terminamos de entender o que tratamos de entender, parecen ir contra la corriente. Ocurre que en los años 60 estos sujetos eran un montón, eran la mayoría. Y ahí entonces nos empezamos a preguntar, bueno, quizás no son una excepcionalidad, un error en la matriz, tipos que están locos y por eso no cumplen. Quizás tienen alguna cuota de verdad, de razón, quizás hay legitimidad en lo que están diciendo porque son cada vez más. Son mujeres, son afroamericanos, son pacifistas, hippies, son... Cuando empezamos a contarlos, nos damos cuenta que son más que aquellos que seguimos corriendo atrás de la zanahoria de querer tener, perseguir este sueño americano. Y esto nos hace cambiar la perspectiva. O sea, no es casual que una teoría como esta aparezca en los años 60 y no en los 40, cuando quizás el sueño americano estaba en un punto de legitimidad muy alta. La propuesta inicial de Becker, la propuesta teórica que él ensaya en los primeros capítulos de Outsiders, es una propuesta bastante disruptiva. Becker va a decir en uno de sus pasajes, el acto de inyectar heroína en una vena no es desviado en sí mismo. Si una enfermera administra drogas a un paciente cumpliendo órdenes de un médico, todo está perfectamente en orden. El acto se convierte en desviado cuando se hace en una forma que públicamente es considerada indebida. El carácter desviado de un acto radica en la forma en que lo define la mentalidad pública. Y en este brevísimo pasaje da vueltas toda esa tradición que, aún con sus diferencias, matices y demás, planteaba esta idea de que el orden social era único, estaba consensuado, era legítimo, era el mejor posible.
Becker nos está diciendo que en realidad las conductas que las personas desarrollan no son ni buenas ni malas, no están ni bien ni mal, no tienen una esencia que nos demuestre que son conductas disvaliosas. Todo depende de cómo públicamente definimos a esas conductas en determinados contextos. Esto del acto de inyectar heroína se podría trasladar a casi cualquier cosa, ¿no? El matar a alguien en realidad no está bien ni mal, depende de cómo lo definamos, depende de en qué contexto se produzca y cómo definamos públicamente o socialmente ese contexto como adecuado o no. Matar a una persona puede estar mal y ser un homicidio, pero también puede ser que se dé en un contexto de defensa. Alguien está siendo atacado y en respuesta a eso termina matando a la otra persona. Y ahí diremos, bueno, en ese caso está autorizado matarlo. También puede ser incluso un deber. En un contexto de guerra, matar al enemigo puede ser un deber, una imposición, una exigencia. Entonces, no es el hecho de matar al otro lo que nos pone de manifiesto una maldad intrínseca del acto. En realidad, el mismo acto puede ser negativo, neutral o positivo según el contexto en que se produzca y según cómo hemos definido ese contexto como adecuado o no para tolerar o no tolerar el acto. La desviación, entonces, para Becker no es una cualidad del acto, sino una consecuencia de la aplicación de reglas y sanciones sobre el infractor a manos de terceros. Esto es todo lo contrario de lo que decían los positivistas. Por ejemplo, para los positivistas, las personas y sus actos llevaban intrínsecas, llevaban en sí mismos una marca de maldad, de crueldad, de monstruosidad. Por eso había que observarlas, por eso hacíamos trabajos de observación e identificación para detectar esos rasgos esenciales de la maldad, en el acto o en el propio autor incluso. Acá estamos en la vereda totalmente opuesta. La desviación que no tiene un contenido específico que se vea en el acto, sino que es simplemente la consecuencia de que hemos decidido aplicar reglas y sanciones y lo hemos decidido los terceros, es decir, quienes no formamos parte en general de esa interacción. Desviado es quien ha sido exitosamente etiquetado como tal. Desviado, infractor, delincuente es una persona que ha sido definida como tal por la sociedad. La sociedad ha considerado que eso que hizo en ese contexto es disvalioso y por lo tanto hay que aplicar sanciones. Para desarrollar un poquito de estas ideas, tenemos que tener en cuenta que para Becker las sociedades son entramados plurales, compuestos por grupos. Acá empieza a desaparecer, no solo en Becker, Becker en realidad también se nutre de otras tradiciones, la fenomenología, las ideas de la construcción social de la realidad, bueno, Luhmann, Becker, Berger, en fin, Schutz, una serie de autores que ya venían trabajando esta idea de que la realidad no tendría una objetividad, una esencia, sino que resulta del modo en que las personas le atribuyen significado y sentido a las cosas y las acciones. Las sociedades en Becker entonces se alejan de esa idea de sociedad única, consensuada, y pasa a ser entendida como algo más fragmentado, como entramados plurales. Dentro de una sociedad hay grupos que salen a la calle, grupos que militan su idea, su interés particular, y que tratan de imponer por la vía del diálogo, por la vía de la lucha, a otros grupos su visión del mundo. Los grupos son estructurantes del orden social, no hay un solo orden social, sino que el orden social se va construyendo y reconstruyendo permanentemente en función de las dinámicas que esos grupos consiguen darle a partir de esa discusión pública. Y esto era tan observable con los movimientos pacifistas, feministas y de comunidad afroamericana en los Estados Unidos de los 60, como es observable hoy en la Argentina cada vez que salimos a la calle por alguna consigna, por el aborto, por la despenalización de las drogas, por la educación universitaria pública, por lo que sea, por la inseguridad, por las razones que sean, somos los grupos los que salimos a la calle y luchamos por construir y reconstruir el orden social, que entonces ya no es uno solo y no tiene una sola versión, sino que tiene diferentes versiones. Ni siquiera el dictado de una ley es un punto de arribo, porque una ley después puede tener una vigencia solo formal o material, puede tener interpretaciones, y permanentemente esas interpretaciones se están disputando en el campo de los tribunales, en el campo de la política, en el campo de la discusión pública, en sus sentidos y sus alcances.
Al interior del orden social, entonces, Becker ve conflictos y consensos según se compartan o no sentidos, formas de ver, sentir y pensar que los distintos grupos tienen acerca del mundo. Nosotros tenemos un recuerdo muy cercano de una polarización bien clara cuando las plazas del Congreso en dos oportunidades se llenaron de pañuelos verdes y pañuelos celestes en simultáneo separados por una reja. Esta idea de grupos sociales en la calle disputando a través del conflicto y también en alguna medida la búsqueda de consensos, una regla clave para el orden social, como era la criminalización del aborto, es un ejemplo bien palpable de cómo el orden social se estructura y reestructura permanentemente a partir de esto. Las normas en sentido amplio, las normas jurídicas, pero también las normas sociales, son creadas por los grupos mediante procesos de negociación, lucha, transacción. Y esto vos lo conocés muy bien, ¿no? Proyectos de ley que se luchan, se militan, se explican, se teorizan, se proponen y por ahí se rechazan, o por ahí se adoptan, pero se adoptan con recortes, con ajustes, y el resultado final es el objeto de una transacción en donde, bueno, no salió la ley que queríamos, pero salió una ley que era posible y bueno, y habrá que seguir dando la discusión en su interpretación y su vigencia. Estas ideas entonces nos dejan nos llevan a dejar de asumir acríticamente las definiciones legales o institucionales como si fueran naturales. Becker lo que va a plantear es la necesidad de problematizar justamente el proceso de definición. Tenemos que dejar de tomar la ley escrita, formal del Estado, y también las normas sociales, las normas culturales que, por ejemplo, dicen que los consumidores de marihuana o los músicos de jazz por esa vida bohemia al margen serían desviados, para empezar a preguntarnos justamente esto, si lo son o no, cuál es la legitimidad detrás de esos actos, cuál es el lugar del disenso legítimo, de los medios interpretativos. Corrí un poquito, tomé clase de un abogado. Hay un micrófono por ahí que está abierto, el de Denner, Perdón. creo. Entonces, Becker, los enfoques de la reacción social, todo este movimiento va a empezar a trasladar la mirada de la criminología que estaba puesto en las infracciones y los infractores, es decir, en el delito y el delincuente, la va a correr de ahí y la va a trasladar a un nuevo eje de comprensión que va a ser la reacción social, por eso lo de los enfoques de la reacción social, ¿no? Va a empezar a mirar al Estado, va a empezar a mirar los procesos legislativos que sancionan las reglas, las leyes, va a empezar a mirar a la policía para ver cómo se aplican, cómo en el día a día ese orden jurídico normativo se aplica, va a empezar a mirar a la justicia. El eje entonces de la criminología se va a correr desde el delito y el delincuente hacia la reacción social, hacia el Estado especialmente, pero no solo el Estado, hacia las formas sociales, públicas que tenemos de definir ciertos actos como prohibidos y el modo concreto en que luego lo ponemos en práctica. Y este fue un paso del que nunca se volvió atrás. No es que ya no se mire más al delito y al delincuente, pero hoy ningún abordaje criminológico serio puede dejar de mirar a la reacción social como una parte fundamental del problema cuando aborda la cuestión del delito y la pena. No se puede no mirar más al Estado, a su legislación, a su justicia, a su policía, a sus instituciones, al momento de pensar los problemas vinculados con el crimen. Y acá se cumpliría o cobraría mucha vigencia un famoso teorema de Thomas. Thomas fue un precursor del interaccionismo simbólico, un autor de la Escuela de Chicago que algunas décadas atrás bueno, escribió cosas muy interesantes. Becker está muy parado en esa línea, en la línea del interaccionismo simbólico. Y Thomas tenía un teorema que decía, cuando las personas definen una situación como real, será real en sus consecuencias. Acá cobra mucha vigencia, es un teorema que se aplica para muchas cosas de la vida, ¿no? A veces un problema puede ser real o no, pero si nosotros lo definimos así, va a tener efectos de verdad, va a tener consecuencias reales. Es como lo que se patentiza mucho en la imagen de la persona que cree estar enferma, y como cree estar enferma se define como enferma y termina padeciendo los síntomas, como si realmente lo estuviera. Quizás lo está, quizás no lo está, pero desde el momento en que se define como tal, que cree tener una enfermedad, empieza a sentirse de esa manera. Esto pasa en múltiples órdenes de la vida, pero va a alimentar mucho toda
un campo de exploración que a partir de los 60 va a tener gran centralidad, que es la investigación en torno a los estereotipos, la investigación en torno a los procesos de estigmatización, etc. Definimos a ciertas personas como peligrosas, como indeseables, y terminamos comportándonos respecto de ellos como si efectivamente lo fueran, digamos, como si hubiera una esencia en ellos que nos da la razón. Entonces, Becker nos va a llamar a investigar el mundo no tal cual es, entre comillas, sino en la forma en que se define. Nos va a llamar a investigar el proceso de definición. Este proceso de definición es complejo, porque no hay un sujeto que defina todas las situaciones de una vez y para siempre, respondiendo a intereses claramente identificables. Acá por ahí huimos un poco de esa idea de un actor oculto cuyos intereses terminan llevándolo a tramar toda la realidad, ¿no? Esas ideas medio conspirativas de que hay alguien por detrás que toma las decisiones y todos marchamos como ovejas detrás de esto, ¿no? Hay un reconocimiento de que la realidad social es bastante más complicada que eso. Y sí, habrá seguramente grupos que tienen gran capacidad de incidencia, pero de ninguna manera hay un grupo o un actor individual que tome decisiones que los demás después terminemos reproduciendo. El proceso es complejo. Los sujetos somos múltiples y los intereses son múltiples. Y a su vez tenemos distinta incidencia en el proceso de definición. No todos tenemos la misma capacidad de, con nuestros reclamos, en nuestras protestas, en nuestros gritos, lograr cambios. Hay sujetos y grupos que tienen mayor capacidad de hacer este ruido. A su vez el proceso es cambiante, las definiciones son negociables. La premisa central, entonces, en Outsiders es que la desviación es creada por la sociedad. Y dentro de la desviación podemos meter el delito también. Son creados por la sociedad, pero no en el sentido de que existan causas sociales que expliquen la aparición de la desviación, como por ejemplo en el positivismo estaba bueno la pobreza o las anomalías antropológicas que llevaban a los sujetos a delinquir. No, en el sentido estricto de que somos las personas, los grupos sociales los que creamos las normas, somos las personas las que las aplicamos y somos las personas las que etiquetamos o rotulamos a ciertos sujetos como desviados. Entonces, estudiar el orden social es estudiar cómo quienes integramos el orden social, a través de estos procesos complejos, cambiantes, de lucha, de negociación, en definitiva definimos qué es lo que resulta desviado y qué no, y cómo actuamos con relación a eso. Esto es una especie de deconstrucción de algo que hasta entonces se lo asumía como natural o como, bueno, como objetivo, como externo a los sujetos. ¿Qué consecuencias tiene esta ruptura que propone Becker y otros autores, Edwin Lemmer también, en este momento, en los años 60, en los Estados Unidos, y que se va a replicar rápidamente en Europa? Bueno, para el campo de la criminología, esto, como les decía, cambia el foco de la investigación, que hasta entonces había estado muy concentrado en el delito y en delincuente, y a partir de ahora va a empezar a ver privilegiadamente cómo el control social crea la desviación. Insisto, no solo el control social castiga o controla o vigila, también constituye las reglas, crea las reglas que justifican luego la persecución, el control y el castigo. Criminalizar la tenencia de marihuana para uso personal es también un producto de una definición social, no está ahí escrito en la piedra, no hay nada fuera de las personas que integramos la sociedad que nos haya impuesto ese mandato como un mandato que tenemos que obedecer. Es una decisión social, una decisión política, que en algún momento habremos consensuado o habrán consensuado, que hoy se sigue manteniendo, pero Becker nos está llamando a mirar cómo se trata de una regla que ha sido construida y que por lo tanto puede ser deconstruida, puede ser reconstruida, puede ser cambiada, porque es contingente, la pusimos, la podemos cambiar. Para algunos autores esto sería algo así como un cambio de paradigma. Dejaríamos de mirar prioritariamente al delito, al crimen, la desviación para observar a la pena, el castigo y la reacción social. Yo no creo que la lectura de la historia según paradigmas sea muy aplicable a la criminología, porque si en la criminología esto fuera así, deberíamos decir que los nuevos paradigmas rompen y dejan atrás a los viejos, y yo creo que más bien hay una pervivencia de casi todos ellos, ¿no? Que se reformulan, que cambian de metáfora, cambian de lenguaje, pero muchas ideas de la ilustración hoy están presentes, y lo vimos en el encuentro pasado, muchas ideas del positivismo están presentes. Yo no creo que haya una ruptura en el sentido de dejar atrás y que se vuelva obsoleto un pensamiento anterior.
Parece que todas estas líneas todavía coexisten y circulan entre nosotros. Pero sí fue un enfoque rupturista y revolucionario en cambiar el eje central de la mirada. Y acá aparecen un par de conceptos que me parece que son interesantes y con esto medio que vamos redondeando. En primer lugar, la idea de los emprendedores morales. Los emprendedores morales son para Becker aquellos actores, aquellos colectivos que tienen un rol muy protagónico en las definiciones sociales que promueven los cambios. Son grupos de interés que militan en el espacio público por un interés que es sagrado, es clave para ese grupo y que pretenden proyectar para la sociedad toda. Quienes marchan por la despenalización de la marihuana o la despenalización de las drogas son emprendedores morales, como son emprendedores morales las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, como son emprendedores morales quienes rodearon a Bloomberg en su momento en las marchas contra la inseguridad, como lo son las madres del dolor. En esto no hay una connotación valorativa, ¿no? No estamos llamando emprendedores morales a los que no nos gustan o a los que nos gustan. Son emprendedores morales en el sentido de que emprenden, tienen una iniciativa y la persiguen y se agrupan y buscan ciertos espacios de poder en pos de trasladar al colectivo más amplio, a la sociedad, aquello de lo que este grupo está convencido y cree que es mejor para todos. Entonces acá ese rótulo no es un rótulo para poner en términos de simpatía o empatía. Con algunos tendremos diferencias, con algunos tendremos cercanía, pero en todos ellos está la figura del emprendedor moral. ¿Por qué es importante? Porque nos aleja de esa metáfora ingenua de pensar que las leyes o que el orden social la construye el legislador o los legisladores en el Congreso de la Nación. En el derecho, el mundo del derecho se suele enseñar la idea de que existe algo así como el legislador racional, ¿no? Uno solo, como una entidad etérea y casi divina que sabe, omnisciente también, una idea de un Dios, que sabe cuáles son los intereses fundamentales de la sociedad y que decide protegerlos sancionando las conductas que los ponen en juego. Bueno, esto es una metáfora, es un cuento, está bien. Nos han contado muchos cuentos así, especialmente cuando éramos chicos, para que nos fuéramos a dormir o para que comiéramos, pero la realidad se nos presenta como más compleja. Quienes establecen y establecemos cotidianamente el orden social son o somos más bien los emprendedores morales, aquellos que salimos a militar o que salen a militar por distintas consignas y con mayor o menor éxito van logrando algunos cambios. Entonces, este primer concepto me parece un concepto interesante para entender cómo se conforma y se discute permanentemente el orden social. El segundo es la de criminalización primaria y secundaria. Esto no está con estos términos en Becker, con estos términos está, por ejemplo, en una obra de un autor argentino que se basa fuertemente en el enfoque de la reacción social, que es Eugenio Zaffaroni. En su tratado de Derecho Penal, Zaffaroni construye su teoría del delito y de la pena a partir de la influencia de Becker y de estos autores, y él define como criminalización primaria ese proceso de sancionar las normas, sancionar lo prohibido, por ejemplo, dictar una ley penal, y como criminalización secundaria el proceso de ponerla en práctica, perseguir a los autores. En principio, la criminalización primaria estaría a cargo del Congreso cuando dicta las leyes, la secundaria estaría a cargo de la policía, de los tribunales. Bueno, en ambos procesos actúan los emprendedores morales, y en ambos procesos se da la particularidad de que como se trata de decisiones que toman las personas y los grupos, son decisiones siempre selectivas. Hay selectividad, hay discrecionalidad en qué leyes sancionar y cuáles no, cuánto castigar unas cosas y cuánto otras, y también hay discrecionalidad y selectividad en el modo de luego poner en práctica esas leyes. A quienes perseguimos, a quienes no perseguimos, a quienes perseguimos con más entusiasmo y recursos que a quienes. Esto también nos aleja de la idea de un orden jurídico que tutelaría con igualdad todos los problemas y que a su vez les daría un tratamiento también igualitario. En realidad vemos selectividad, discrecionalidad y arbitrariedades en ambos campos de los programas de criminalización. Esta tradición entonces da lugar a una proliferación de estudios sobre la pena, sobre la cárcel, sobre la policía, sobre las estrategias del control del delito y la justicia. Años 74, 75 aproximadamente, Foucault publica Vigilar y Castigar. Bueno, habría que ver si Foucault se hubiera interesado en un estudio de esas características sobre el origen de la prisión, en ausencia de este cambio de enfoque que se produjo una década atrás, ¿no? Como que los 60 prepararon el terreno, terminaron de cocinar un clima cultural, un clima de época muy propicio para este tipo de miradas sobre, por ejemplo, el castigo, las que vemos en Foucault, las que vemos en Cárcel y Fábrica de Pavarini, y en tantas obras que desde entonces empezaron a mirar
a los sistemas de castigo desde una mirada crítica. El abolicionismo mismo, como movimiento que en materia penal surge entre los 60 y los 70, fuertemente imbuidos de esta mirada de desconfianza, crítica y de legitimación hacia las formas de castigo del Estado. El resurgimiento de ciertos movimientos anti, el abolicionismo, la despenalización, como movimientos que se entienden dentro de estas nuevas bases, que por supuesto no inventó Becker. Becker tampoco tenemos que verlo, yo no creo que haya que verlo como una especie de esclarecido que haya cambiado el mundo. Él también ha sido un producto de su época. En todo caso, él escribió un libro muy lindo de leer y muy interesante, que tuvo una enorme repercusión, que vino a cristalizar, a ser una buena señal de campo de época de una serie de transformaciones que quizás se hubieran producido, seguramente se hubieran producido sin Becker también, ¿no? Es un buen abanderado de todo un movimiento que seguramente lo excedió en su verdadera comprensión. Bien, con esto cerramos este tercer momento, este tercer aporte, que como les decía, es fuertemente disruptivo respecto de lo que vimos la clase pasada o el encuentro pasado, pero me parece que nos pone mucho más cerca también del presente, de las maneras que tenemos hoy en Argentina, frente a los eventos que están sucediendo ahora, marchas que hubo, marchas que habrá, y que vienen sucediendo en los últimos años con mucha claridad. La idea de dejar de pensar al orden social, al orden jurídico como algo objetivo, externo a nosotros, y empezar a pensarlo como algo que se construye y se reconstruye y está permanentemente en discusión, porque eso nos da un potencial, una señal de contingencia que habilita las posibilidades de cambio que siempre están presentes en las aspiraciones seguramente de quienes estamos aquí o de quienes integramos otros grupos por otros motivos, otros intereses que nos reúnen. Bueno, de mi parte, eso es todo. Yo les agradezco mucho por su tiempo. Y Hay si hay una, algún comentario, por Alvarito, supuesto, escuchamos. te interrumpo un minuto porque ahí tengo una pregunta, Isbelio. Dale, sí, claro. Fernandito, me agarra una duda entre tantas clases y que venimos teniendo varios seminarios. ¿En qué época se da lo del derecho internacional de los derechos humanos, que me parece que hace pie con todo esto? ¿Puede ser? ¿Con Becker? ¿Puede ser que hay como una oleada que tenga que ver con eso? Puede ser. Los derechos humanos empiezan con la posguerra, año 48, la Declaración Universal de Derechos Humanos. La experiencia del nazismo fue clave para todo ese movimiento. Creo que el 48 debe ser el año clave, pero de ahí en adelante aparecen todos estos instrumentos y el reconocimiento de una comunidad internacional que establece como ciertas premisas que deberían corresponderle al hombre, ¿no? Yo no sé si va tan en línea. Sí me parece que en algún sentido sí, en otro no. Esta idea de que existe una comunidad internacional que pretende afianzar consensos internacionales sobre ciertos temas que son inherentes a la condición humana, me parece muy destacable, pero quizás va a contramano de Becker. Porque lo que se Ok, plantea en el movimiento de derechos humanos es una especie de consenso universal que hay o que debería haber en torno a la necesidad de respetar ciertos valores. Y no es que Becker no esté de acuerdo, seguramente como persona progresista que ha sido, habrá estado de acuerdo con el contenido de las declaraciones de derechos humanos, quizás no sé si estaría de acuerdo con esa idea de los consensos, pero bueno, uno puede entender a los movimientos de derechos humanos como con un consenso que no está dado, sino que se construyó a partir de esa experiencia histórica, especialmente del nazismo, y en ese sentido sería un triunfo de cómo grupos mayoritarios han logrado ponerse de acuerdo en esas pautas mínimas. sí, yo Así pensándolo por seguramente va a estar Zaffaroni alineado y los con 90 las más que ideas de nada. fondo, en eso seguramente que sí. Ok. No, yo lo pensaba por Zaffaroni, por los 90, todo el cambio que hubo acá también, ¿no? Como me queda ahí como, trato de atar cabos, no sé. Sí, sí. Vale. En el sentido del contenido seguramente sí. Y hay alguna derivación hacia América Latina que es interesante y que empieza a aparecer en los años 70 y 80, una Ah, vocación por construir una criminología latinoamericana que, más allá de seguir importando estos discursos que venían de Europa y los Estados Unidos, pueda además empezar a construir algo propio que mire el propio contexto, que tiene similitudes con lo que viene de afuera, pero también tiene particularidades que afuera no se dan. La criminología latinoamericana de los 70 y 80, con Lola Níger de Castro, con bueno, Zaffaroni también, Méndez, pero no me sale la otra autora venezolana que es muy importante este periodo,
Es una criminología que, por ejemplo, mira con mucha desconfianza el poder punitivo a partir de las experiencias dictatoriales en Latinoamérica en los años 70, 80. Tema que no tenía la misma presencia en Europa y en Estados Unidos. Por ejemplo, ellos no estaban asistiendo a esas experiencias dictatoriales. Entonces acá, más que mirar al delito, empezamos a mirar al sistema penal, al sistema de castigos, a la violencia institucional, al gatillo fácil, como problemas que acá tienen una centralidad que allá no tenían. Rosa del Olmo era la otra venezolana, la fundamental de esa época, ¿no? El retorno a la democracia, todo eso. Un movimiento por la democracia, fuese por la democracia, la criminología de la liberación, Rosa del Olmo, etc. Gracias. Me parece que eso es algo bien de nuestro contexto y en alguna medida también responde a este enfoque de la reacción social, ¿no? Porque dejar de pensar al orden social como consensual es también romper la idea de que los problemas de Estados Unidos son nuestros problemas, los problemas de Europa son nuestros problemas, es empezar a atender a las particularidades. Así que también esa me parece una influencia muy Además, importante. ahora mayo. Todo eso, exactamente. Gracias. Bien. Álvaro, muchas gracias. Sé que estás ahí medio corriendo. Si no, te exprimiríamos un poco más, pero te dejamos. Muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes y bueno, mucha suerte en lo que siga. Les dejo un saludo. Buenas Dale. tardes.